de la revisión del día de hoy. Este es el título del artículo donde vamos a hablar pues como de las lesiones de la sindesmosis, como el profe ya nos contó. Es un artículo publicado en el YAOS de este año. Entonces, empezando por las generalidades a las que ellos hacen referencia, primero tenemos que hablar que las lesiones de la sindesmosis como tal generan una limitación funcional importante y prolongada en los pacientes cuando no se tratan a tiempo o no se identifican pues adecuadamente. Y lo otro es que en este artículo lo que ellos hicieron fue pues como una revisión, un artículo de revisión, una revisión de la literatura disponible y más reciente, donde hacen referencia desde la anatomía, el examen físico, el diagnóstico, la evaluación pues o el apoyo artroscópico y cuáles son las técnicas de fijación interna que ellos recomiendan. En este caso vamos a hablar pues solamente solo de las lesiones aisladas de la sindesmosis y no se toca pues como las lesiones que están asociadas a fracturas. En cuanto a la anatomía y la biomecánica, tenemos que el tobillo como tal es una articulación sinovial que tiene varios rangos de movimiento, siendo pues como el más importante, sobre todo para la marcha, la flexión plantar y dorsal, que es el rango más amplio que tiene el tobillo. Y en esta es en el que la sindesmosis, a pesar de que no es, interviene porque tiene algo más que un rango de movilidad, lo que hace es pues como proveer estabilidad a la articulación, sobre todo en el momento de la carga axial, pues para que no haya, pues como para que no se abra y no se separe pues como la tibia y el peroné. Sabemos que la sindesmosis se compone pues de unas estructuras anatómicas, en realidad es una articulación fibrosa que es fuerte, que tiene varios ligamentos que la hacen resistente, que funcionan como estabilizadores estáticos. Sin embargo, tiene una función dinámica, como les dije, tiene una movilidad que no es mucha, pero que es muy importante para la biomecánica del tobillo. Y lo que hace es mantener la articulación tibiofibular distal, eh, pues congruente y resistente, que es resistente a las cargas axiales, rotacionales, principalmente frente a la rotación externa y las cargas traslacionales. Eso es muy importante porque ahí nos deriva pues el mecanismo del trauma de los pacientes, sobre todo con las cargas axiales y de rotación externa, que son pues como los mecanismos. Esta es pues como la fotico de la anatomía de una imagen cadavérica. En lo que podemos ver la foto pues de la izquierda es la anatomía de la parte anterior, en donde tenemos cosas muy importantes. Lo primero que vemos en la eléctrica de la A es el ligamento tibiofibular anteroinferior, que es el ligamento que generalmente se lesiona, pues el que más se lesiona en las lesiones de la sindesmosis. Y en la B, incluso un poquito más arribita, que se continúa como tal con la membrana interósea y es el ligamento interóseo. ¿Cierto? Estos son como los ligamentos que se podrían ver desde la parte interior. Ahí vemos las relaciones articulares, teniendo pues en la E tenemos el peroné, en la E es la tibia, la C es el talo y a la parte de abajo tenemos los ligamentos del complejo pues, lateral del tobillo, donde está el ligamento fibulotalar anterior y el ligamento fibulocalcáneo. En cuanto a la parte de la anatomía posterior, que también hace parte pues, del complejo ligamentario de la sindesmosis, donde está señaladito ahí en la A, ese sería el ligamento tibiofibular posterior inferior, que es el ligamento más fuerte que tiene la sindesmosis, es el que se lesiona de último y es el que provee estabilidad a la articulación aproximadamente en un 40%. Abajo de ese pues ya tenemos la parte como posterior del complejo ligamentario lateral del tobillo con el ligamento fibulotalar posterior y lo otro que son las relaciones anatómicas que hay con los tendones peroneos y con el C que es el flexor largo del hallux. En cuanto a la historia natural que se describía pues en el artículo, tenemos que las lesiones de la sindesmosis, ellos dicen que las series que encontraron son aproximadamente el 18% de todos los esguinces del tobillo. Estamos hablando solamente de lesiones aisladas, no asociadas a fracturas, siendo que esto puede variar dependiendo de dónde se lea. Incluso anteriormente se decía que las lesiones de la sindesmosis eran raras, que no eran tan comunes, y después han encontrado que en los esguinces como tal de tobillo, cuando incluso hay lesiones del complejo ligamentario lateral principalmente, que es el más frecuente, cuando son lesiones graves pueden haber lesiones de la sindesmosis que generalmente pasan desapercibidas, entonces puede ser un poquito más el porcentaje. Frecuentemente se presentan más en deportistas, pues porque son los que más
impacto tienen para la articulación del tobillo y se prevé que para estos el tiempo de recuperación puede ser un poco prolongado en comparación con los otros esguinces de tobillo. Eh, con respecto pues al mecanismo del trauma, como ya ahorita lo mencionaba, los impactos de carga axial de alta energía o los traumas en rotación externa y dorsiflexión del pie son el mecanismo principalmente relacionado con los esguinces de la sindesmosis o las lesiones pues también graves de la sindesmosis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que sospecharlo, hay que hacer énfasis de que hay que evaluar y hacer todas las pruebas en los pacientes cuando tengan un mecanismo de este tipo, a pesar de que no sea, por ejemplo, tan evidente o lo que pensemos que tengas en un esguince de tobillo bajo. En cuanto al diagnóstico, como todo, ¿cierto? Lo principal es la historia clínica, contar cómo fue el mecanismo del trauma, lo más importante es lo que acabamos de mencionar. Sabemos que hay cosas importantes, por ejemplo, cuando decía que es en dorsiflexión y rotación externa, eso hace generalmente que el talo se vaya hacia la parte más anterior y aumente la carga axial de la articulación y generalmente ahí es cuando se separa la sindesmosis. En cuanto al dolor, pues es muy inespecífico, pero lo que ellos dicen que se ve que puede ser anterior, sin embargo, puede ser pobremente localizado y el paciente puede decir que le duele pues como todo alrededor del tobillo y siempre hay que hacer un examen completo de toda la articulación, pues incluyendo obviamente la estabilidad lateral medial, incluyendo el pie y la marcha. En cuanto a la evaluación específica de la sindesmosis, ellos hacen pues, ya les voy a mostrar pues como el examen físico que ellos recomiendan y las pruebas y dicen que se deben aplicar absolutamente todas las pruebas conocidas de la sindesmosis para aumentar la precisión diagnóstica y no solamente realizar una que con una positiva pues la sensibilidad y la especificidad sería muy baja para pensar que el paciente tiene una lesión. Entonces, estas son las pruebas específicas para la evaluación de la sindesmosis. En la describen como la prueba cruzada. Básicamente lo que es que el tobillo afectado se cruza pues o se hace sobre la rodilla contralateral apoyando el peroné distal sobre la rodilla y posteriormente se hace una compresión pues sobre la parte medial de la rodilla del pie afectado y esto le debe generar dolor al paciente obviamente por la compresión que tiene el peroné sobre la rodilla. Ese sería pues como una prueba positiva. En cuanto a la fotico de la B, ahí lo que muestran es, la describen pues como un dolor exquisito en la palpación de la línea articular anterior, que sería donde está pues, ubicado ahí la articulación entre la tibia y el peroné en la parte más distal y se debe palpar hasta donde al paciente le duela, iniciando desde la articulación, desde la parte más baja de la articulación al nivel pues encima de los malévolos y subir, y eso incluso nos podría hablar entre más la línea de la sensibilidad o el dolor sea más alta, probablemente que la lesión es un poquito más grave que solamente cuando hay dolor en un solo punto. Cuanto a la C, esta es la prueba de traslación del peroné para saber si hay pues, aumento de la movilidad por la ruptura de la sindesmosis. Lo que se hace es que con una mano se fija la tibia del paciente y con la otra pues se agarra el peroné desde el malévolo y se intenta trasladar hacia anterior y posterior. Esto se tiene obviamente que comparar con el lado contralateral porque no sabemos pues qué movilidad tenga el paciente. Y si aumenta entre 2 o 3 milímetros la movilidad con respecto a la contralateral, tendremos que sería una prueba positiva. La D es una de las que generalmente más se conoce, que es una prueba de compresión, que lo que se hace es que en el tercio medio de la pierna se comprime la tibia contra el peroné y si esto le genera dolor al paciente, sobre todo en la parte más distal, que es donde está la sindesmosis, pues se considera una prueba positiva. La fotico de la E es una prueba de estrés, donde en la parte del tercio medio de la pierna se trata de fijar la tibia y se lleva hacia una rotación externa y posteriormente se hace una dorsiflexión del pie haciendo un estrés directo sobre la sindesmosis y si esto le aumenta el dolor al paciente, tendríamos una prueba positiva. Y la fotico F, que ya les voy a en qué contexto se usa, ellos lo que hacen ahí es como tratar de estabilizar la sindesmosis con un vendaje pues o pues, con un tape, una cosa compresiva, para disminuir el dolor y para hacer como las pruebas dinámicas. Ellos dicen que todas estas pruebas se deben repetir sistemáticamente en los pacientes para aumentar la precisión diagnóstica. Entonces, las pruebas dinámicas, como les mostraron en la fotico, ellos lo que hacían es, primero las que describen son 4, primero la caminata en 6 metros, que es simplemente
la describen como la caminata de consultorio y es que el paciente camine hasta la puerta y vuelva. Posteriormente sería caminar primero en puntas y después en talón, luego hacer un apoyo monopodal de la extremidad afectada y obligarlo a la dorsiflexión y posteriormente hacer una prueba también en monopodal y que el paciente rote externamente. Cualquiera de esas pruebas le va a generar dolor al paciente y posteriormente se hace esta fijación con, pues como con vendaje a la sindesmosis y se repiten las pruebas dinámicas. Dicen que las pruebas aumentan, pues son positivas en el momento en el que al luego de hacer el vendaje el paciente mejora el dolor o tolera más la prueba, tolerando pues como más el apoyo porque pues puede que al inicio no la tolere, pero después de esto sí puede ser capaz de caminar o desarrollar pues como las pruebas dinámicas. Entonces, dicen que siempre se deben repetir en estabilización y como tal, en cuanto a las mostraban pues como la evidencia de los artículos, dice que la prueba que más sensibilidad tiene para diagnósticos de la sensibilidad y especificidad son las pruebas estáticas, pues las pruebas, las primeras, y la que más tiene sería la sensibilidad a la palpación directamente del ligamento, la palpación de la línea articular y la prueba de estrés en rotación externa. Y la que más especificidad tiene es la prueba de compresión que puede llegar hasta un 88% cuando se hace sistemáticamente comparado pues como luego con los hallazgos de las imágenes o los hallazgos operatorios. En cuanto a la evaluación radiológica, eso es algo que es más pues es ampliamente conocido. Ellos solamente pues hablan de estos tres parámetros, que sería pues como la superposición tibio-peronea, el espacio claro medial y el espacio pues claro o el espacio que hay entre la tibia y el peroné, normalmente, en las dos proyecciones, tanto en la P como en la mortaja. Entonces, tenemos que la superposición tibio-peronea en la AP debe ser de al menos 6 milímetros y en la mortaja debe ser de al menos 1 milímetro, o se describe que se debe superponer algo, ¿cierto? Cuando es muy difícil, pues, como de medir. En cuanto al espacio claro medial, solamente se debería mirar en la mortaja y debe ser menor o igual a 4 milímetros, que este se mide pues directamente desde la parte más lateral del maléolo medial y la parte más medial del talo. Y en cuanto al espacio claro, pues o la distancia que hay normal entre el peroné y la tibia, medido desde la parte posterior, que es donde está pues como el fin del surco, ¿cierto? El surco donde se articula la tibia y el peroné, y debe ser en ambas menor a 6 milímetros ese espacio, para decir que la sindesmosis no está abierta. Y la resonancia yo las mencionan pues como que la hacen cuando tienen una alta sospecha, la hacen a todos los pacientes de rutina. Tiene obviamente una muy buena especificidad y sensibilidad, alcanzando casi el 96% en ambas. Y lo que ellos es que definen lesiones más graves, lesiones altas e incluso otras lesiones asociadas que les puede guiar de entrada para definir qué tipo de manejo quirúrgico se le va a hacer al paciente. Lo otro que incluyen dentro de la parte de la precisión diagnóstica es la evaluación bajo anestesia y artroscopia. Inicialmente, en paciente con anestesia se le realizan maniobras para verificar estabilidad y posteriormente, después de se hacen esas maniobras de la parte principalmente solamente de la estabilidad articular, se le entra con la artroscopia y se mira también otra vez con maniobra la estabilidad. La principal que evalúan, pues porque se ve el paciente está anestesiado, es la traslación del peroné, es como la que describen que pueden hacer con más facilidad y que más datos les aportan, que se puede hacer tanto pues en la maniobra normal o en artroscopia con un palpador anclándose en el peroné y sabiendo cuánto se traslada con los mismos parámetros de 2 a 3 milímetros de traslación. Lo otro que ellos dicen que es importante hacer siempre una evaluación artroscópica es que se mira qué otras lesiones hay asociadas como lesiones osteocondrales o lesiones ligamentarias de otros complejos, tanto el medial como el lateral, que puedan ser susceptibles a reparación o que requieran reparación para aumentar la estabilidad y la recuperación del paciente. Ya en cuanto al tratamiento, dice que es eminentemente quirúrgico, sin embargo hay unos pacientes que podrían ser susceptibles de no operar y es los pacientes que no tengan inestabilidad, que no tengan ninguna, pues como ningún hallazgo especial, sobre todo en lo que es la radiología básica, pues en la radiografía, y que tengan una demanda funcional alta, o sea, que no sean deportistas. En esto se puede considerar hacer un manejo ortopédico, pues o un manejo no quirúrgico, y lo que ellos describen en su protocolo es esto:
hacer una inmovilización los primeros 4 días, que la recomiendan hacer pues como con un brace, pero un rígido, pues como con una bota. Posteriormente iniciar a los 5 días con apoyo protegido con el brace y luego iniciar una rehabilitación funcional que básicamente se inicia con ejercicios propioceptivos y posteriormente reintegro a la actividad deportiva después de las 4 semanas con recuperación pues como de la fuerza muscular. Ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, describen que existen varias técnicas de las que ya les voy a mencionar más adelante, obviamente artroscópicas o abiertas. Escoger cualquiera, pues dependiendo de la familiarización y el lugar donde se esté, se debe realizar siempre. Lo más importante que ellos dicen es la reducción, verificar que esté bien reducida la sindesmosis y la relación de la tibia del peroné se esté conservando. Y en cuanto a las fracturas del peroné, si están asociadas, es decir, si es una fractura pues, proximal, o sea, una lesión de mesoné, siempre se ven más, no es que se va a corregir, lo que se debe fijar es que el peroné con esta fractura no esté acortado, no esté rotado o no esté trasladado en estos casos, y si eso es así, eso se debe corregir antes con la reducción, antes de hacer la fijación. Y si es una fractura distal del peroné, pues primero se debe hacer la osteosíntesis para lograr la longitud y la estabilidad y posteriormente la adaptación de la síntesis. En cuanto a la fijación de tornillos, ampliamente conocida, pues muy familiarizados, los cirujanos en general, los ortopedistas muy familiarizados con la técnica. Ellos dicen que se lleva haciendo hace décadas y que ha tenido, digamos que resultados favorables, tiene muy bajo costo, es rápida, es sencilla, pero dicen que esta técnica tiene mayores tasas de fallo. Sin embargo, pues como en los artículos que se muestran, en ninguno dice que la técnica tenga unos tasas de fallo supremamente mayores con las nuevas técnicas que son pues como con lo que ya vamos a ver que son básicamente con los botones con sutura, con el endobotón pues siendo la marca comercial. Dicen que sí tienen mayores tasas de fallo y que en algunos casos hay que retirar el material y que eso aumenta los costos. Entonces que por eso se ha optado por tener nuevas técnicas para la reparación de las endomosis. En cuanto al botón con sutura, como les dije, pues ya las marcas comerciales son varias. Los estudios que hay, todos son pues de no inferioridad, no tienen mejores resultados que la fijación clásica con tornillos, pero tampoco son peores. Dice que se debe estar familiarizado obviamente con el uso del dispositivo y que tiene mejores resultados en escalas de funcionalidad. Estos resultados no hay estudios hasta ahora que mejoren que digan a largo plazo qué pacientes les va mejor en cuanto pues en cuanto a rigidez o fallo pues, en la articulación o que se vuelva a abrir la sindesmosis, nada de eso, son funcionalidad basados en escalas como del dolor o de lo que dice el paciente que siente que le va mejor con este tipo de fijación que con los tornillos, pero no hay estudios claros que digan que esto es mejor que una fijación con tornillos. Es más, muchos de estos estudios están basados en la parte sobre todo biomecánica en estudios cadavéricos. Lo otro es que ellos dicen que aunque siendo una técnica 8 a 9 veces más costosa que poner un tornillo transindesmal, se vuelve rentable en el sentido de que pues no tiene muchas complicaciones y que no hay que retirar el material en ningún momento, pues el paciente no va a tener requerir el material y que esto podría equiparar los costos a los malos resultados que podría tener una mala fijación con un tornillo. Y lo otro es que tiene unas ventajas biomecánicas y es que esto soporta un micromovimiento, que es el micromovimiento normal que tiene pues el peroné con la tibia, que se asemeja más pues como a lo fisiológico y que no requiere extracción. Y la otra técnica que ellos hablan es poner también pues el mismo, un endobotón, más una reparación del ligamento tibiofibular anterior inferior con la misma sutura. Dicen que esto se está haciendo recientemente. Casi todos los estudios, o por no decir todos los estudios hasta ahora, son en modelos cadavéricos donde se ve que la reparación y la estabilidad que le proporciona el tobillo es similar o casi igual a un tobillo sano, o sea, sería como lo más anatómico y fisiológico posible para el paciente. Sin embargo, hasta ahora no hay estudios pues en pacientes que hablen de que esto le proporciona pues como un beneficio adicional al paciente y que puede hacer una técnica pues que nos aporte algo más, pero ellos la recomiendan y dicen que es sencilla, es rápida y que probablemente a largo plazo al paciente le va a ir mucho mejor.
Ya en cuanto a las complicaciones, básicamente lo que ellos siempre hablan es la malreducción. Ese es como el paso crítico. El paciente antes de hacer la fijación se debe hacer una buena reducción. Siempre con pinzas, hablan de hacerlo con con pinzas reductoras, mirando que la congruencia articular esté adecuada, sobre todo que el peroné no esté rotado. Y también evitar la sobrecompresión, pues porque si hay una sobrecompresión, cuando se hacen sobre todo fijaciones muy rígidas, esto le va a generar obviamente dolor al paciente y le va a generar cambios en la biomecánica del tobillo. Y lo otro es que con el paso del botón, pues cuando se hace la técnica, se ve, pues eso podía pasar como esto, estos botones van en la misma dirección que un tornillo trascienden mal, pero salen a medial, el dispositivo sale a medial y puede lesionar el nervio o la vena safena si no se tiene cuidado con esto y si reportan en los estudios que hay que puede ser hasta el 20% de las lesiones nerviosas o de la vena. Entonces, lo que ellos recomiendan en su técnica es hacer un abordaje medial pequeño para recibir el dispositivo y el botón de la parte, pues, de la parte de la tibia para evitar pues como lesiones de la vena y el nervio. Esto que vemos acá en la figurita es como la reducción adecuada que se vería por artroscopia, ellos lo llaman el signo del Mercedes, donde se ve pues como las relaciones articulares estables, donde vemos ahí con la tibia, el talo y el maléolo del peroné. Y ya en cuanto a las recomendaciones del autor, entonces ellos, después de hacer esta revisión, dan como unas recomendaciones de lo que hacen ellos realmente con estos pacientes. Y es que siempre se hace un examen clínico completo, hacen las pruebas completas, rayos X, que se puede incluir con carga si es posible, y resonancia para todo el mundo, para su planeamiento quirúrgico. A todos los pacientes les hacen una movilización, pues les hacen las pruebas para estabilidad bajo anestesia y les hacen una valoración artroscópica y en el caso de que tengan una lesión susceptible a reparación adicional se repara. Y en casos, y a todos los pacientes lo que les están haciendo en este momento es el uso pues como del botón con sutura con reparación del ligamento, que es lo que ellos recomiendan y dicen que aunque no tienen pues como un sustento en la literatura para hacerlo, dice que a los pacientes les va muy bien, no tienen complicaciones y que probablemente a largo plazo se va a ver que esta técnica tiene mucho mejores resultados. Ya en cuanto al plan de rehabilitación, luego de los pacientes que se operan, lo que ellos dicen es que los dejan con una férula de 2 semanas, posteriormente pasan a una ortesis, dejando al paciente de 2 a 4 semanas apoyando con la ortesis y solamente haciendo ejercicios propioceptivos, y después de las 4 semanas se hace como transición a un brace, pues a una inmovilización blanda, un brace con cordones es el que ellos recomiendan, inicio de una actividad física con apoyo completo y posterior de las 6 semanas el paciente debería estar recuperado haciendo sus actividades normales o con su retorno a la actividad deportiva en el caso de que sea deportista. Listo, eso es todo lo que traía para hoy.